empezar el capítulo 3 del libro de Juan. Es la continuación de lo que hemos venido haciendo. Y al mensaje de hoy le he titulado El gozo del creyente. Pero primero vamos a ver qué nos dice este capítulo. Vamos a leer este capítulo y vamos poco a poco viendo qué nos dice el Señor. Y después vamos a caer entonces en este detalle tan específico y tan precioso, que es el gozo del creyente. Entonces el capítulo 2 terminó Juan en el capítulo 2 explicando que Jesús mismo no se fiaba de estas personas que profesaban supuestamente fe en Él. Fíjese, decía, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que por cierto es este tiempo en el que estamos ahora. Son estos tiempos en los que estamos, en la Pascua, que fue precisamente cuando fue crucificado el Señor. Fue la Pascua. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Efectivamente, el Señor Jesús hacía muchas señales, que lo acreditaban en parte, visiblemente lo acreditaban como el Mesías, prometido por el Señor desde los tiempos del Antiguo Testamento. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiere decir que así terminó Juan el capítulo 2, que recordemos que esta división de los capítulos simplemente es una manera de dividir la Biblia, pero no quiere decir que los escritores bíblicos hayan escrito bajo la inspiración del Señor por capítulos. Ellos no escribieron por capítulos. El Señor los inspiró a escribir esto corrido, como se dice, ¿verdad? Entonces, mire lo que hay entonces después de estos versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Ok. Después que Juan reflexiona acerca de la manera en que muchos supuestamente creyeron que en realidad Jesús no se fiaba mucho de ellos, entonces él empieza a narrar acerca de un hombre. Acerca de un hombre que vino a hablar con Jesús. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Qué? Esto es continuación de lo anterior. Quiere decir que de las muchas personas que interactuaron con Jesús, de algunas él se fiaba, de otras no. Vamos a ver una de estas personas que interactuó con él. ¿Ves? Okay. Los fariseos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal, y eso habla del liderazgo entre los judíos. Y un fariseo era precisamente uno de los líderes religiosos judíos, una de las sectas, que secta no se usa en la Biblia aquí con la forma, con la connotación que lo usamos nosotros hoy. Eso es una secta, como diciendo, eso es un grupo ahí que hacen cosas extrañas, que no. Simplemente era un grupo religioso de entre los judíos, que por cierto conocían muy bien la palabra, al contrario de los saduceos, creían en toda la escritura, en toda la ley, los profetas, todo. Los saduceos creían solamente en los 5 libros de Moisés, lo que le dicen el Pentateuco, la Torá, la ley. Pero los fariseos eran gente que conocían muy bien toda la palabra, que respetaban la palabra, y que, como dijo en una ocasión Jesús, ustedes piensan que en la palabra encuentran vida eterna. O sea, esta gente estaban bien plantados en las escrituras, como decimos. Pero habían también, por otro lado, de hecho, leyes. Habían impuesto sobre las personas cargas pesadas, con leyes y leyes. Hay que hacer esto, y hay que hacer. Inclusive por encima de la ley de Moisés. Por encima de la ley de Moisés, según sus propias interpretaciones, estas personas habían impuesto cargas al pueblo. Porque, vamos a estar claros también, estos rabinos, maestros de la palabra, eran gente muy sabia, conocían las escrituras y todo, pero, hermanos, cuando uno empieza a interpretar la palabra en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, estas son las cosas que pasan. Cuando el Espíritu Santo no está en esto, todo se va, todo se echa a perder, porque entonces es mi sabiduría, mi gran cerebro con mi materia gris, interpretando esta palabra, que en realidad es inspirada por el Dios del universo. Entonces ahí es donde las cosas no juegan. Entonces este era Nicodemo, una persona muy sabia, líder entre los judíos, y viene a hablar con Jesús. Jesús es un maestro, todos sabían que era
un maestro, o sea, le decían remaestro inclusive, y no había problema con eso. El problema era que él predicaba cosas que eran distintas completamente, porque él no imponía este tipo de cargas religiosas, simplemente predicaba la ley y decía que según lo que estaba escrito, el Mesías tenía que sufrir y demás. Esto no lo entendían así estos rabinos, pero sabemos que Jesús no solamente era un hombre, sino también Dios en la carne. Entonces dice el versículo 2, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, quiere decir maestro, ¿ve? O sea, un maestro diciéndole a Jesús, maestro, ¿qué quiere decir? Precisamente como sigue, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, entendamos que no está diciendo Nicodemo, sabemos que tú eres el Mesías. No, él no está diciendo eso, nosotros lo sabemos hoy, pero él no está diciendo eso, él está diciendo, sabemos que tú eres una persona a quien Dios mandó a predicar, porque las señales que tú haces no las hace cualquier persona. Y estamos hablando de una persona que conoce la ley al dedillo. El Antiguo Testamento prácticamente de memoria, ¿está bien? Conoce al Señor, conoce las cosas que hizo el Señor en el pasado, conoce el carácter del Señor, el poder del Señor y, bueno, hasta cierto punto, el poder del Señor según las interpretaciones de ellos, ¿está bien? Ahora, le está diciendo que si Él no hubiera venido de Dios, no pudiera hacer eso. Todas esas cosas que sabemos que Jesús hacía, ¿está bien? Entonces, esperamos que Jesús diga aquí algo de las señales que Él hace, porque es de lo que Nicodemo le está hablando. Sin embargo, no es de eso de lo que Jesús le responde. Mire usted. Sorpresivamente, no es de eso de lo que Jesús le responde. Él no habla, sí, pues esas señales efectivamente me acreditan como el Mesías y qué sé yo. No es eso lo que dice. Jesús cambia el tema de conversación prácticamente 180 grados y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo digo, bueno, y humanamente, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es lo mismo cuando usted está hablando con alguien y le preguntan una cosa, le dicen una cosa, pero usted lo que quiere decir en realidad no es acerca de ese tema. O sea, acerca de ese tema, te digo esto de acá, que es lo que en realidad te va a ayudar. Lo que se espera de ti no es esto con lo que tú vienes, sino esto que está acá. Y mira lo que es. El nuevo nacimiento. Dice que tiene que nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de Dios. Ahora, lo más sorprendente es la respuesta de este maestro judío tan sabio. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No. No es por ahí que vienen las cosas. Esa no es la idea. No es la idea. Respondió Jesús, de cierto te digo. Y ese de cierto es enfático. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Y después dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. Quiere decir aquí que estamos hablando de un nacimiento no físico. Nicodemo, no es que tú te metas de nuevo en el vientre de tu madre. No es eso lo que yo estoy diciendo. De eso no se trata el nacer de nuevo, sino es un nacimiento espiritual. De esto lo hablaba Jesús a Nicodemo, un nacimiento espiritual. Bueno, si este gran líder judío, maestro tan sabio, no conocía de esto, pues yo me imagino que el resto de ellos tampoco. No era un tema teológico que se manejaba entre los sabios de la época. Eso que haya que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no. Ellos ya eran parte del reino de Dios. Y si leemos los evangelios, nos va a quedar muy claro. O sea, cuando Jesús hablaba con ellos, y ellos pensaban que ellos eran parte del reino de Dios. Eso lo sabemos. Y entonces dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es lo mismo exactamente que nos dice Juan en el capítulo 1. En los primeros 18 versículos, que es donde él
donde él planta las bases de su libro. Él dice, bueno, estos son los temas de los que voy a hablar en mi libro. Bueno, aquí hay uno de los temas desarrollados, pero ya en contexto, ya cómo Juan describe esto, según él lo vio o lo contó, se lo dijeron, o se lo contó el Señor mismo. Sabemos que el Señor siempre andaba con sus discípulos. O sea, si Juan no estaba presente ahí, alguno otro debía estar presente. Y si no, el Señor mismo se lo contó. Es un tema espiritual. Es un tema espiritual. No era una cosa que se manejaba entre los sabios de la época. Ellos no pensaban de ninguna manera que hiciera falta un nuevo nacimiento espiritual. Que de alguna manera el corazón del hombre tuviera que dar un cambio y nacer del Espíritu. O sea, nacer en el poder del Espíritu Santo y no por voluntad de personas, como dice Juan en el capítulo 1. O sea, no es que usted nazca de su mamá, porque todos nacimos de una mujer. Inclusive el Señor nació de una mujer cuando se encarnó, cuando vivió en esta tierra. Pero no es de eso lo que habla la ley. Hay una diferencia entonces entre lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Ahora, usted va a lucir prácticamente igual físicamente. Quiere decir que con más razón. Con más razón. Y dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te sorprendas. No te sorprendas por esto que te he explicado. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una ilustración. Espero que comprendamos todos que esto es una ilustración. Ahora, si usted, no sé si usted puede ver en su Biblia, si su Biblia tiene una notica ahí. La mía tiene una notica. Esto no lo hice yo. Dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. O sea, es usual cuando uno habla utilizar algunos juegos de palabras. Bueno, el Señor utilizó este juego. La palabra pneuma, como neumático, que utilizamos neumático, significa viento, pero también significa espíritu. Ahora, sabemos que aquí nacer del espíritu se traduce como espíritu, no como viento, ¿verdad? Porque nadie nace del viento. O sea, espero que quede claro que cuando se habla de un tema espiritual, estamos hablando de nacer del espíritu. Y aunque la palabra sea la misma que del viento, por contexto es imposible que el Señor haya dicho que hay que nacer del viento. Porque estos fueron traductores los que lo tradujeron al español. O sea, en el griego estaba una palabra. Había dos significados posibles. El traductor tenía que escoger un significado. Pero tiene un significado que no tiene nada que ver en este contexto, que es viento. Porque el viento es la ilustración. El viento no es el fenómeno del que habla Jesús. El viento es la ilustración. Y entonces después dice, ok, el traductor dijo, es que este es el espíritu. Y así fue como llegó en español a escribir espíritu. Okay. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Fíjese que de nuevo viene. De nuevo le sigue preguntando. Al parecer no ha entendido todavía. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, qué cosa tan grande. Y nosotros debemos cuidarnos, sobre todo los que estamos predicando la palabra, de no conocer el Evangelio de Jesucristo. O sea, ¿cómo es posible que yo esté predicando el Evangelio y yo no conozca en qué se basa el Evangelio? ¿Cómo yo voy a estar predicando otra cosa? ¿Cómo yo no voy a predicar que hay que nacer de nuevo? ¿Cómo yo me voy a decir pastor de la iglesia de Jesucristo? Me voy a llamar así y no puedo entonces decirle a la gente, no, es que el Señor lo que espera de ti es que tú vengas a Él arrepentido y que Él haga esa obra en tu corazón. Si yo le digo a la gente, tú lo que tienes que hacer es esta lista de cosas que está aquí y ya está bien con el Señor. ¿Qué hace la gente? Ok, viene, hace la lista de cosas y ya está bien todo. Esa es la base de todas las religiones. Usted tiene que ir a hacer toda una lista grande. En algunas religiones es una lista interminable de cosas. Y ya está bien con el Señor. Y no es así. No hay comunión con Dios ahí.
La cosa empieza por Dios, y Dios es el que hace esa obra en nosotros. Y aquí aclara Jesús una cosa muy importante. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, entre los fariseos, este grupo religioso, al cual pertenecía Nicodemo, había mucha gente que ya había visto las señales mismas que había visto Nicodemo, ya había oído la palabra que Jesús había predicado también, pero no lo recibían, no aceptaban esa enseñanza. No lo aceptaban. Y mire lo que dice Jesús acerca de esto. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Entonces, ¿cuáles son esas cosas celestiales de las que está hablando Jesús? Lo dice el próximo versículo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si Jesús se pone a explicarle a esta gente cómo es el reino de Dios en el cielo, no van a entender nada. Porque le está explicando las cosas terrenales, quiere decir, lo que sucede en la vida cotidiana y no entienden. Entonces, mucho menos va a explicarles las cosas que nadie ha visto. Eso sí va a ser difícil de entender. Nosotros los creyentes estamos llamados a entender hasta dónde podemos estas cosas espirituales. ¿Y cómo sabemos que estamos llamados a esto? Porque Juan escribió, inspirado por el Señor, el mismo Juan que escribió este libro, escribió el Apocalipsis, inspirado por el Señor. Y el Apocalipsis dice que es para que nosotros sepamos las cosas que van a suceder. Entonces, sí estamos llamados a entender hasta donde podemos entender nosotros. Porque estas cosas no han pasado y son cosas espirituales. ¿Está bien? Pero sí estamos llamados a entenderlas. A ser cada día más como Jesucristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el versículo 14, en mi Biblia tiene una notica de la concordancia, dice Números 21:9. Okay. Números capítulo 21 narra cómo el pueblo de Israel venció a uno de los enemigos en el desierto, cuando estaban vagando por el desierto. Pero al poco tiempo ya se les cayeron las alitas del corazón, como decimos. Ya perdieron todo el gozo, perdieron todo en fin. Y eso eso dio como resultado que se empezaran a quejar contra el Señor. Cosa que hicieron más de una vez. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se ofendió, lógicamente. Porque el Señor es el que le había dado todas esas victorias al pueblo de Israel. Los había sacado de Egipto. Todo lo había hecho por ellos. El Señor dijo, ok, ahora voy a mandar serpientes para que los muerdan. Y dice en Números que murió gran parte del pueblo. Murieron muchos. Hasta que vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés, hemos pecado contra el Señor y contra ti. Porque recuerden que ellos también, no en esa parte específicamente se menciona, pero se menciona que ellos se quejaban contra Moisés directamente también. Entonces, aquí le dicen a Moisés, en Números 21, Moisés, nosotros pecamos contra el Señor y contra ti. Y Moisés oró por ellos, fíjense. El corazón de Moisés, recuerden que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra en ese momento. Moisés oró por el pueblo. El Señor le dijo, ok Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce. La vas a levantar en un asta. Como la bandera se levanta hoy, se iza hoy. Pues se levanta en un asta. Y el que muerde una serpiente, si mira a esa serpiente que está ahí, va a ser sanado. Ajá. No entendamos, porque el Señor sí prohíbe en los 10 mandamientos hacerse imágenes. Esto no quiere decir que el creyente se pueda hacer imágenes y mirarlas y pensar que la imagen le va a hacer el milagro, la sanación, la provisión material, lo que sea. Eso no es lo que quiere decir Dios aquí. Eso sería una forma no correcta de aplicar la Escritura, porque el Señor mismo dice, no te hagas imagen de nada de lo que hay en el cielo, debajo del cielo, en fin, para adorarla. Si usted tiene un adornito en su casa de un animalito, que sea un adornito, el día que usted le atribuya poderes religiosos a ese animal, eso es idolatría.
Eso el Señor no quiere que usted lo haga. Porque el Señor quiere que usted confíe en Él. Que usted confíe en Él. Bueno, entonces, ¿qué cosa es esta ilustración de Jesús? Okay. Él hizo un paralelo entre esa serpiente que Moisés levantó en el desierto para que se sanaran los que estaban muriéndose, los que iban derecho a la muerte. La otra parte del paralelo es Él mismo. Dice que asimismo el Hijo del Hombre, Él, iba a ser levantado. Quiere decir que hay un paralelo aquí entre dos fuentes de sanación. Una que es física, la de Israel, porque estaban muriendo físicamente, y otra fuente de sanación, que es Él, no es la serpiente, es Él como tal, que es sanación espiritual. Que todo el que en Él crea, porque dice, de hecho el versículo 15 lo explica. O sea, no soy yo el que lo está explicando, porque después lo dice el 15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que sabemos que es espiritual lo que está hablando, porque Él mismo lo dice. Sabemos que no es una sanación física exactamente lo que Él se refiere aquí, sino que Él va a ser levantado para sanación espiritual de la gente, para que tengan vida eterna, para que no se pierdan. Sí, así funciona el paralelo de la serpiente y de Cristo. No es un paralelo completo, es una ilustración y no cabe duda que hay muchos elementos que coinciden, pero no debemos pensar que es el mismo suceso, ni mucho menos. ¿Está bien? Es una ilustración. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo lo sabemos, todos los cristianos lo sabemos en memoria, ¿verdad? Muchos cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjese, si usted ve este versículo tan poderoso, que no sabemos muchos cristianos de memoria, lo ve en todo este contexto, que eso es parte de prácticamente un pequeño sermón que le dio Jesús a un líder religioso judío. Si usted lo ve en este contexto, se hace más poderoso todavía. Cuando usted lee todo lo que dice, yo le invito a que usted siempre lea todo, porque es el poder de la Escritura se multiplica exponencialmente. Ya no es un versículo que dice, porque todo aquel que en Él crea, no, es que está en un contexto más poderoso todavía. Le está diciendo a un líder judío que todas esas cosas que él conoce están bien, pero el problema es que él tiene que nacer de nuevo, espiritualmente. Y ese nacimiento espiritual empieza por el perdón de pecados que Él va a hacer en la cruz, va a obrar en la cruz. Es tremendo, cuando usted ve todo en contexto. Y mire lo que dice el 19, ya aquí del 19 al 21, se parece mucho al capítulo 1, a lo que explicó Juan en lo que se dice, lo que muchos le llaman el prólogo de este libro. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es más o menos lo que explica Juan en el capítulo 1. Pero aquí está puesto ya en un contexto en el que Jesús mismo, el Señor mismo, está hablándolo. Está diciéndoselo a alguien. Está dándole, vamos a decir, una clase de teología a un teólogo. El Señor Jesucristo le estaba prácticamente enseñando teología a un teólogo. Le estaba diciendo que la interpretación de la Escritura que ellos tenían no era, que necesitaban este nacimiento espiritual. Imagínense, a mí me llama la atención cómo Nicodemo hace las preguntas de verdad. Él genuinamente quiere saber. Genuinamente. Este es un líder judío que, como todos los líderes judíos, estaban mal en ese sentido, pero él quería saber. Porque al parecer, esto de que Jesús haya hecho señales, que se sabía que venía de Dios por esas señales, eso le tocó el corazón a Nicodemo. Algo hizo clic, como decimos, en él, y dijo, este no es cualquier hombre. No es cualquier hombre, este hombre viene de Dios. Dios lo mandó como maestro, al menos eso reconoció. Dios lo mandó como maestro. Y entonces vino a preguntarle a este hombre genuinamente, oye, ven acá, esas señales que tú haces, cuéntame, dime algo de eso, porque eso no lo puede hacer cualquier persona.
Sin embargo, después, en esta segunda parte del capítulo, vamos a ver unos otros judíos parecidos a Nicodemo que venían con otra intención. Estaban hablando más o menos de lo mismo, pero no venían con la intención de Nicodemo. No venían para saber y aprender. No. Estos venían a otra cosa. Entonces dice el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. O sea, cuando Juan dice después de esto, es porque ya está contando otros sucesos. Pero lo cuenta ahí seguido de esto. Quiere decir que tiene valor el hecho de que está seguido. Porque Juan decide contarlo ahí seguido. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y eran bautizados. Que es Juan el Bautista, no el escritor del libro este. Juan el Bautista, son dos. Juan el apóstol es el que escribe el libro. El que escribió primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis y todo eso. Ese es Juan el apóstol, el discípulo amado, como se decía él mismo. Juan el Bautista es este profeta que vino con poder a predicar el reino de Dios para preparar el camino de Jesús. Dice el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Sabemos que el fin de Juan fue este. ¿Saben? Eso lo veremos después, pero el fin de Juan fue este. Cayó en la cárcel por reprender al rey. Por reprender al rey por una actitud que no era lícito, dice Juan, según la ley. Dice, entonces hubo entre los discípulos de Juan y los judíos, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, mire la discusión porque fue por un ritual religioso. Ya esto es distinto a lo que está pasando lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo vino a preguntarle a Jesús acerca de señales que Jesús hacía, que Nicodemo interpretaba como señales que tenían repercusión en el ámbito espiritual. Pero aquí están hablando meramente de un ritual religioso. Y había discusión, dice. ¿Entre quién? Los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y los judíos, los líderes judíos. Uno de los cuales era Nicodemo, pero Nicodemo no entró en esto. Nicodemo no se unió a esta gente. Él no era parte de esto. Quizás geográficamente no estaban en el mismo lugar, porque bueno, en fin. Pero aún así la actitud de Nicodemo sabemos que no fue esta. Nicodemo no fue a discutir por un ritual religioso. Y vinieron a Juan y le dijeron, a Juan el Bautista, Rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, este otro maestro, del que tú dijiste que era, no sé qué entendieron ellos cuando Juan dijo, porque Juan dijo que ese era el Mesías. O sea, yo no sé qué entendieron esa gente acerca de lo que predicó Juan de Jesús, porque Juan dijo que Jesús era el Mesías. Y ellos dicen aquí, del que tú diste testimonio. Y yo, ok, pero si yo di testimonio de él, no es normal que se vayan con él. Estamos hablando de que es el Mesías, esperado durante tantos siglos, profetizado hace rato. Y digo yo que me dijo Dios que era él. Entonces, ¿cuál es la reacción más común? Pues que se vayan con él. Si él vino a preparar el camino, él mismo dijo, yo soy el que vino a preparar el camino. ¿O qué? O que la gente pensaba que iba a haber una competencia entre Jesús y Juan a ver quién tenía más discípulos. No, y que los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Y Juan entonces se emberrinchó, como dicen algunos, ¿no? Y ya, ¿cómo es posible que se vayan con Jesús? Son mis discípulos, yo los enseñé, bueno. Usted enseña a los discípulos, y yo también. Pero los discípulos son discípulos de Cristo. O sea, el hecho que usted y yo hayamos tomado parte en ese discipulado no quiere decir que nosotros seamos dueños de esa persona. Espero que esto se entienda, porque es una gran verdad espiritual, muy sencilla de entender, pero qué trabajo nos cuesta entenderla, que no somos dueños de los discípulos. Nosotros somos la obra del Señor, nosotros invertimos tiempo, energía y amor en la gente, explicándole, enseñándoles, pero después, ¿qué va a hacer el Señor con esa gente? No sabemos. Y Juan no dijo nada. Juan dijo, ok, ahí van. Y sigue, esto sigue, dice. Respondió Juan y dijo,
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ok, ahí está bien alineadito Juan, ¿verdad? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, ustedes mismos ya saben, porque vieron que yo dije que yo no soy el Cristo. Simplemente yo soy el que viene a preparar el camino. Y aquí use una ilustración del matrimonio, del casamiento, de la ceremonia del casamiento. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es normal, en otras palabras, que se vayan con Jesús. Es normal, porque yo soy solamente el amigo del esposo. ¿Qué quiere decir? Jesús sabemos que él se dijo que era el esposo de la iglesia. Él dijo de sí mismo que la iglesia era su esposa. O sea, eso es lo que encontramos en la Biblia. La iglesia es la esposa de Jesús en este sentido espiritual. Y van a haber las bodas del Cordero. En Apocalipsis se dice que va a llegar un momento en que Jesús y su iglesia van a estar juntos para siempre, como deben estar. Y Juan solamente dice, yo soy el amigo del esposo. Yo soy solamente que, usted sabe que una ceremonia no tiene por qué ser iguales todas las ceremonias, mucho menos la judía, que está a tanta distancia y a tanto tiempo también de distancia. Pero aquí lo que vemos es que había en la ceremonia un amigo del esposo, que es el que lo acompañaba, pero no era el que iba a recibir a la novia, a ver si me entiende. El centro de atención no era el amigo del novio, no era el centro de atención. No era. El centro de atención era el esposo. El esposo. El centro de atención es Jesús. Es el centro de atención. Es Jesús. No somos los que lo anunciamos. Los que anunciamos a Jesús no somos el centro de atención. Estamos aquí parados predicando y todo, y mucha gente puede decir, sí, tú eres el centro de atención, porque tú estabas ahí parado predicando. Y sí, pero así todo. Así todo. Usted me ve a mí y todo lo que quiera. Pero yo no soy el centro de atención. Entienda que yo no quiero que usted dirija su atención a mí. Y si en algo soy de ejemplo, con todos mis problemas y todo mi quebrantamiento espiritual, toda mi historia, porque yo soy pecador como todas las personas. Y si con todo y eso algún ejemplo puedo dar yo, gloria al Señor. Pero no quiere decir eso que yo sea el centro y que ahora mírenme a mí porque yo soy el que le va a decir cómo. Y si algo de lo que yo digo está mal. ¿Está bien? Entonces, dice Juan, el que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. O sea, está diciendo, predicando a Cristo. Está diciendo, el problema es que Él es el centro de atención porque Él es el que viene de arriba. Él es el que viene de arriba. Sin embargo, aquí dice lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo. Yo quiero que por favor ustedes noten la semejanza entre lo que dice Juan aquí en esta parte, del versículo 31 al 35, inclusive al 36, y lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tremenda semejanza. O sea, si no queremos entender que Juan seguía a Jesús, o sea, Juan era seguidor de Dios, y Jesús era el enviado de Dios, el ungido de Dios. Así es que Juan, él mismo dijo que él no era merecedor de desatar las sandalias de Jesús. Una ilustración que quiere decir, yo no soy nada delante de él. Bueno, mire aquí como dice, la misma doctrina que le predicó Jesús a Nicodemo, está diciéndosela aquí Juan a estos judíos. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió
las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Todas las cosas han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que aquí entendemos que Juan está predicándole a estos judíos lo mismo que Jesús le predicó a los otros judíos. Es lo mismo. El que recibe este hombre es el Mesías. Dios me lo dijo, yo lo estoy diciendo para que ustedes lo sepan. Entonces, el que lo recibe a él, el que vive para él, ese tiene vida eterna. El que lo rechaza está condenado. Es lo que está diciendo Juan aquí. Ahora, el Señor no quiere que nadie se condene. Él lo dice, no quiere que nadie se condene. Él quiere que todos vengan a Cristo. Y es precisamente de esta última parte que traigo tres enseñanzas. Tres. Hoy veremos entonces en esta segunda parte 3 motivos de gozo para el creyente. Precisamente en esto que dice Juan el Bautista. 3 motivos de gozo para el creyente. Y vamos a leer versículos 29 y 30 de nuevo. El que tiene a la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Okay. Primera enseñanza, primer motivo de gozo para nosotros los creyentes, que esto es extrayendo principios de aquí de lo que dice Juan. Son principios. Juan nos dijo directamente a nosotros esto, pero definitivamente esto para todos los creyentes tiene enseñanzas poderosas. De hecho, muy poderosas, déjeme decirle. Esto le enseña al creyente mucho de su carácter cristiano. Yo creo que muchos cristianos saben estas cosas, pero necesitamos aplicarlas, hermanos. Necesitamos aplicarlas. Mire, el creyente debe encontrar gozo en anunciar a Jesús. Yo dije algo de esto cuando estaba leyendo el capítulo, pero el creyente debe encontrar gozo en anunciar a Jesús. Juan no solamente dijo que él era amigo del esposo y que bueno, y que así pues, así pues, mi gozo está cumplido. O sea, no solo estuvo Juan conforme con que los discípulos de él, algunos de ellos se fueran con Jesús. No. Es que Juan encontró gozo en el hecho de que él había sido escogido para anunciar al Mesías. Y si ahora esto significaba que los discípulos de él, algunos de ellos, se fueran con Jesús, está bien. El gozo de él no era la cantidad de discípulos que tenía, a ver si me entiende. Yo sé que eso lo entendemos, vamos a decir, intelectualmente. Nosotros con nuestro cerebro entendemos eso, pero con el corazón es duro entender. Es normal que se vayan con Jesús. Y ahora nosotros, bueno, no es que nadie se quede con uno y se vaya con Jesús. Eso no sucede. Ahora todos somos de Cristo. Pero, todos somos del Salvador, como dicen algunos amigos de Centroamérica. Dicen, ya no somos ni de Costa Rica, ni de República Dominicana, ni de Colombia, ni de Venezuela, todos somos del Salvador. Todos somos de Cristo. Es verdad que todos somos de Cristo. Mire, si están en una iglesia o si están en otra, siempre que se predique de verdad a Cristo. Eso es lo importante, que se predique a Cristo. ¿Está bien? Ahora, tomemos ese ejemplo de Juan. Sepamos que el problema es anunciar a Cristo. El problema no, la cosa es anunciar a Cristo. No es ningún problema, todo lo contrario. Debemos anunciar a Cristo, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No buscar que todos nos sigan a nosotros. No, usted tiene que seguirme a mí, usted también, todos aquellos. Los que están en la iglesia aquella, no, todos vengan para acá, para mí. Esa no es la idea, ¿está bien? Dice, la segunda enseñanza, el creyente debe encontrar gozo en ver crecer a Jesús. Este es otro motivo de gozo para nosotros. Encontrar gozo en ver crecer a Jesús.
A ver, me imagino que en este momento ya entendamos que eso de ver crecer a Jesús no quiere decir que Jesús se va a volver niño de nuevo y vamos a volverlo a ver crecer. Eso no quiere decir nada de eso. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Ya Jesús le explicó a Nicodemo, ya leímos cómo él le explicó a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era físico. Él no tenía que volver al vientre de su madre. Pues tampoco nosotros vamos a tener que volver atrás en el tiempo para ver crecer a Jesús. Eso es imposible. Eso es imposible. Usted se da cuenta, y esto es serio, esto es muy serio, de hecho todo es muy serio. Cuando usted lee la palabra y ve que algo no tiene sentido en el lenguaje recto, o sea, si usted lo interpreta tal cual y no tiene sentido como aquí, pues eso tiene que haber algo más. Nicodemo se dio cuenta. Él dijo, espera, ¿cómo yo después de viejo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? O sea, él sabía que había algo ahí que no. Y Jesús le dijo, como en efecto, Nicodemo, no se trata de eso, no es físico, es espiritual. Bueno, aquí también les digo yo, no es que nosotros tengamos que ver crecer a Jesús físicamente, sabemos todos que es imposible, ¿verdad? Sino, tenemos que ver a Jesús crecer en nosotros. Dicen los apóstoles, en el resto del Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que ser transformados cada día más a la imagen de Jesús. Y así debe ser, con todos nuestros errores, con todo nuestro pasado terrible, desorganizado. Era un reguero, yo sé que era un desorden nuestro pasado, era un desorden. Pero el Señor va ordenando todas las cosas y poco a poco nos va transformando su imagen. Y no debemos creer que nosotros somos perfectos ya. No deje que nadie le predique eso. Creo que un día lo dije. No deje que nadie le predique eso. Que hay gente que ya no necesita ninguna transformación. Eso no tiene base bíblica. Cuando usted lee todo lo que implica el Evangelio para todas las áreas de nuestra vida, aquí en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que eso no tiene fundamento. Creer que alguien ya está listo ya. No es que ya yo estoy a un pasito del cielo. Y eso no tiene fundamento. Nosotros de hecho estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. Pero eso es porque Él nos adoptó en su familia. Pero eso no quiere decir que nosotros ya nos merecemos por nosotros mismos. Porque nosotros ya hemos crecido tanto que ya nosotros estamos en un nivel que hay que sacar cita para poder. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Jesús debe crecer en nosotros. Y Juan se dio cuenta de esto, Juan el Bautista se dio cuenta de esto físicamente, de una forma física, que Jesús, el ministerio de Jesús, tenía que crecer. Claro que sí, pero es que Él es el Mesías. Él lo anunció, fíjense que lo dice anteriormente. Ustedes mismos son testigos de lo que yo prediqué, que yo no era el Cristo. Y predicó que Jesús era el Cristo, el Mesías. Es normal que el ministerio de Jesús creciera. Eso era normal. Y nosotros hoy, ¿qué decimos? Pues es normal que el yo antiguo, o sea, la persona que yo era, mire, poco a poco, eso poco a poco va pasando. Ahora, exactamente cómo va a ser y a qué ritmo, solo Dios lo sabe. Pero lo que sé es que usted y yo tenemos la responsabilidad de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos pecaminosos. Eso sí tenemos que hacerlo. Porque hermano, mire, si usted y yo andamos con las mismas cosas en la cabeza con las cuales andábamos antes, pues de ahí no se va a derivar nada bueno físicamente. Ahí no va a haber bendición espiritual del Señor. Porque vamos a vivir una vida miserable. Triste, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Una vida triste. No va a haber transformación, no va a haber ese andar en el Espíritu. Vamos a seguir pensando como antes, vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Ahora, no quiero dar un sermón acerca de eso, de que no podemos seguir haciendo lo mismo y decirle a usted cuáles son las cosas. Pero si usted no puede, mire, eso que usted hacía de agarrar esto así y eso, no, esa no es la idea tampoco. Eso lo he dicho muchas veces también. No, la idea mía no es monitorearle su vida así paso a paso y decirle, me voy a quedar una semana en su casa y voy a ver exactamente todo lo que usted hace para decirle si usted es cristiano o no. Esa no es mi tarea. No es mi tarea. Pero la tarea de todos nosotros es que Jesús crezca en nosotros. Ahora,
De esto se deriva entonces la otra enseñanza, el otro gozo, que es el creyente debe encontrar gozo en menguar delante de Jesús. Claro, es que si Jesús tiene que crecer, ¿qué tiene que pasar conmigo entonces? Lo que dije ahora hace un minuto. Yo tengo que menguar. Y Juan sabía, el Bautista sabía, que los discípulos, el ministerio de él iba a ser más chiquitico cada día. Claro, claro. Si él a sus discípulos, ¿qué usted cree que le predicaba a sus discípulos? Que había otro hermano israelita, que ese era el Mesías. ¿Qué iban a hacer algunos de sus discípulos entonces? Seguir al Mesías. Pues Juan entendió que era normal que él tuviera cada vez menos discípulos. Bueno, nosotros tenemos que entender espiritualmente que es normal que nosotros cada día nos perdamos más, vamos a decir, que nosotros cada día seamos menos el nosotros que conocíamos antes de Cristo, antes de venir a Cristo. Si yo tenía una serie de costumbres que no glorifiquen a Dios, pero yo me sentía muy bien así, haciendo esas cosas. Y yo, sí, pero es que no crea que usted era feliz así. Yo le invito a que usted reflexione, que usted piense, pero yo le invito a considerar esto. ¿Usted de verdad era feliz así? No creo. Denle la gloria al Señor y mengue usted. Mire, que las personas lo vean de aquí a un tiempo y digan, oye, pero tú no... Sí, eres tú, ¿verdad? Pero has cambiado totalmente. ¿Qué te pasó a ti? Y qué mejor oportunidad para predicar el Evangelio. Mira lo que me pasó a mí. Qué mejor oportunidad que esa. Sí. Ese debe ser el gozo del creyente. ¿Está bien? Así que tres gozos del creyente, ¿verdad? Debe encontrar gozo en anunciar a Jesús, en verlo crecer y en menguar delante de Él. Esos deben ser 3 gozos para nosotros. 3 gozos. Eso es lo que encontramos aquí en este pasajito de Juan, en este par de versículos. ¿No? Pero en realidad sabemos que esto es solo un área de nuestra vida cristiana. Un área. Pero en esta área, este debe ser el gozo de nosotros. Mire cómo Pablo se lo explica a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, si ustedes de verdad han recibido a Cristo, en otras palabras, si de verdad ustedes han recibido a Cristo y viven para Él, si todas estas cosas son verdad en sus vidas, mire lo que hay que hacer. Mire, dice, completad mi gozo. Que similar, que parecido a Juan el Bautista, ¿verdad? Completad mi gozo, dice. Mire cómo lo va a completar, cómo lo van a completar los filipenses. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda, nada hagáis, por contienda o por vanagloria. No es esto lo que hace una persona que anda en el Espíritu. El que ha recibido a Cristo y que las verdades del Evangelio están presentes en su vida, no vive así. ¿Está bien? Antes bien, o sea, no hagan esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto que les voy a decir. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nada de aquello, sino esto. Con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, que no hay orgullo. Que no pensemos que nosotros somos más que los demás. Pues entonces no va a haber amor entre la gente, no va a haber nada. Entonces el gozo de Pablo se iba a completar si nosotros, si los filipenses en este caso, y por extensión nosotros también, nos comportábamos así. Así que hagamos eso, vivamos así y hagamos eso. Entendamos lo que le pasó a Juan el Bautista. Entendamos la gran enseñanza para nuestro carácter cristiano. Entendamos que este debe ser el gozo del creyente. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que esto que tu palabra no vuelva vacía. Tú lo dices en tu misma palabra, Señor. Que tu palabra siempre produce un efecto. Y te pedimos que este efecto sea nuestro crecimiento
que tú nos vayas perfeccionando poco a poco, que nos ayudes a ir creciendo espiritualmente, Señor, a que ya no seamos las personas que éramos antes de andar contigo, sino que vayamos siendo conformados poco a poco a la imagen de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y todo esto fue obra tuya. Y todo va a ser obra tuya. Todas las personas, Señor, que van a venir a ti, que van a seguir viniendo a ti cada día en este mundo, en este estado, en este país, en este pueblo, en todas partes, Señor. Todo es obra tuya. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guíe a nosotros para servirte de la manera en que tú quieres. Gracias por escogernos para este tipo de servicio, porque es un gran honor. Vienen muchas responsabilidades también. No es una cosa fácil, Señor, pero te damos gracias. Te damos gracias porque queremos de verdad, Señor. Tú has puesto en nuestros corazones esta necesidad, estas ganas, Señor, de servirte a ti. Y te pedimos que sea con gozo, Señor. Y que todo lo que tú hagas en nuestras vidas lo recibamos con gozo, aunque sea difícil a veces, Señor. A veces es difícil. Y sabemos que debemos poner delante de ti las tristezas, las frustraciones. Gracias porque tú estás ahí, Señor, para nosotros conversar contigo de eso. Para admitir las aflicciones. Están ahí, no son imaginarias. Las cosas malas que nos pasan, las frustraciones y las tristezas, las pérdidas, todo eso es real, Señor. Y todo eso nos aflige, todo eso nos pone triste. Todo eso es verdad, Señor. Pero ayúdanos a venir delante de ti. Y poco a poco, Padre, ser sanados de todo eso. Ayúdanos a todos para poder tener una vida de verdad con gozo. Gracias por todo. Y te pedimos que tú nos des una semana, Señor, de transformación, de crecimiento en ti, Señor, de gozo, en el nombre de Jesús. Amén.